Muy buenas hermanos y amigos, como siempre compartiendo con ustedes en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Analizamos temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, basándonos en la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Hoy queremos compartir un tema, hacer un análisis que tiene que ver con la santidad de nuestro Señor Jesucristo, sus obras, cómo Él se dio a la humanidad para la salvación de muchos que Él llama y que escuchan y conocen su voz. También vamos a tocar la maldad de este mundo, cómo vamos incrementando las situaciones de maldad, de calamidad, qué está sucediendo en estos momentos. Queremos comenzar diciendo que la maldad de este mundo tiene un origen. Cuando se nos pregunta de dónde surgió la maldad, que son preguntas que regularmente se nos hacen a aquellos que predicamos el Evangelio o hacemos defensa de la fe, muchas personas que no conocen a Cristo, que no conocen su palabra, no conocen el desarrollo teológico, el fundamento bíblico del mal, de cómo surgió la maldad, pues se nos hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo surgió el mal? Si Dios es bueno y santo, todopoderoso, es benevolente, omnipresente, omnisciente, pues estas preguntas son bastante profundas y entendemos por qué muchas veces las hacen aquellas personas que buscan una explicación a todas las cosas que vive este mundo, ¿no? La maldad de este mundo. Y cuando nosotros le decimos que el Señor es santo eternamente, es bueno y justo eternamente, son de sus cualidades, de sus atributos eternos, pues estamos indicando de que la maldad no proviene de Él, de que Él, por lo menos como indican los textos, el mal no es creado por Dios. Lo que sí nosotros podemos entender en las Sagradas Escrituras es que el Señor crea todas las cosas y entre estas cosas crea a los seres humanos a su imagen y semejanza, y ellos tienen una capacidad para poder interactuar con Dios, con su creador. Porque cuando nosotros vemos el Génesis, vemos una interacción del Señor con su criatura creada, que en ese primer momento fue Adán, que significa humanidad o el hombre, y luego surge la creación de la mujer. Lo que la Biblia indica es que esta primera pareja era una pareja a imagen y semejanza de Dios, incluso en la santidad, es decir, estaban frente a la presencia de Dios sin cometer ningún acto de maldad. Y por lo tanto, en este estado inicial de la creación, en el jardín del Edén, como dice las Sagradas Escrituras, tanto el hombre como la mujer vivían en esa armonía con Dios, en un estado de santidad, en la presencia de Dios, es decir, ellos eran santos, estaban santificados por Dios. Pero cuando decimos santos, no es del tipo de santo que regularmente la gente ve y dice, bueno, es un santo, es un ser hacedor de milagros, tiene poderes sobrenaturales y nosotros le rezamos o le prendemos algún tipo de velón o le hacemos algún tipo de procesión, etcétera. Cuando hablamos de santos, hablamos de las personas que son santificadas, que están en comunión con Dios. Que el Señor, al estar en comunión con ellos, pues ellos son santos, son parte de esa estructura que el Señor les permite tener, que tienen su gracia, que tienen su plena comunión. Eso nosotros podemos verlo, por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios. También vemos cómo Dios pide la santidad de aquellos que le servimos, creemos en Él,
Él nos hizo su llamado, Él tocó nuestro corazón y nuestra mente, abrió nuestra conciencia para nosotros poder responder a su palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el amor, el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es decir, nosotros estamos llamados, ya formando parte del pueblo de Dios, ¿no? Los salvos, aquellos que el Señor por su misericordia, por su gracia, a través de la fe, pues nos dio salvación y vida eterna. Como Él es santo, nos está llamando a purificarnos en su temor, es decir, en el respeto, en la benevolencia hacia Dios, para que podamos terminar la obra, como dice aquí 2 de Corintios capítulo 7, de nuestra santificación. Primera de Pedro capítulo 1 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Aquí Pedro, el apóstol, está exhortando a que nosotros, a través del Señor, porque Él es quien nos da la santificación, nos convoca a que seamos santos porque Él nos llamó y Él es santo. Las Escrituras dicen: sed santos como yo soy santo, o sed santo como vuestro Padre que está en los cielos también es santo. O sea, hay un montón de referencias de las Sagradas Escrituras donde nos establece esa santidad en un mundo caído, en un mundo de maldad. Podemos leer también en Hebreos capítulo 12: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y también la santidad, por la cual nadie verá al Señor. Es decir, este proceso de santificación que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a regenerar, o sea, nos va cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque es un proceso, porque estamos en la carne y estando en la carne cometemos muchos errores, pero el Espíritu Santo nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va santificando para que nosotros podamos transitar este trayecto en esta tierra, en esta vida, en este mundo caído. Dice Salmo 119, versículo 9: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viendo conforme a tu palabra. Es decir, esta pregunta que se hace en Salmos capítulo 119, que cómo el joven puede llevar una vida íntegra. Y dice el salmista: viviendo conforme a tu palabra. Es decir, la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, siguiendo sus preceptos, sus estatutos. Ya cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos da libertad, salvación y vida eterna, pues la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestras vidas, pues nos sirve de fortaleza, nos va fortaleciendo. El Señor, a través de su palabra, nos va guiando. El Espíritu Santo también, a través de la palabra poderosa de nuestro Señor, nos va transformando. Y para pasar a la primera pausa, vamos a leer lo que dice también Salmos capítulo 139, desde el versículo 23 en adelante. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guárdame por el camino eterno. Es decir, el salmista aquí pide que el Señor nos sondee, o sea, nos haga una radiografía, si pudiéramos hablar en el término actual, y que vea nuestros pensamientos y que sea Él que guíe nuestros pasos, que nos guíe por el camino eterno. El camino eterno es la palabra de Dios, su palabra es eterna.
Aquí hemos visto una primera introducción en lo que significa la santidad que se nos pide a nosotros en un mundo lleno de maldad. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo va el mundo, viendo incluso algunos mensajes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en textos que hablan, por ejemplo, del sermón que el Señor dio en el monte, ¿no? El famoso sermón del monte, y algunos otros textos y dichos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos pone en el camino correcto, en la reflexión correcta, para nosotros estar en la santidad de Dios. Hoy tocando el tema, la santidad de Dios y la maldad del mundo como está en la actualidad. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema la santidad de Dios y el pecado del mundo en la actualidad. ¿Cómo está el mundo en la actualidad? ¿Qué nos pide el Señor en este mundo caído que va incrementando la maldad de los corazones de los seres humanos? Como dice la palabra de Dios, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Ese corazón endurecido por el pecado, pues irá de mal en peor, el mundo de mal en peor, a causa de las actitudes de los seres humanos que van en contra de la voluntad de Dios, porque esto viene desde el jardín del Edén, desde que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron y entraron en maldición y en muerte. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha venido para darnos la libertad, la salvación y la vida eterna, y nos ha dado unos parámetros en su palabra de cómo debe de ser el comportamiento de los cristianos, y debería ser de todo el mundo, de todos los seres humanos. Pero sabemos que los seres humanos, en su caída, en su amor por las cosas de este mundo, las cosas del pecado, la maldad, aunque muchos piensan que por hacer actos de bondad, pues son exentos, son eximidos de la maldad que han cometido en otras ocasiones, de la falta ante Dios, y por lo tanto creen que por las obras van a ser justificados, cuando eso no está estipulado en la palabra de Dios. Todo aquel que será salvado por el Señor lo salvará no por las obras que haga esa persona, sino por el amor de Dios hacia esa persona. Porque nadie está limpio delante de Dios. No importa lo que hagan en la tierra. No importa cuántas cosas buenas hayan hecho, han desobedecido a Dios en algún momento. Vamos a ver un breve video, una reseña para tener una idea de qué es lo que el Señor Jesucristo nos pide, ¿no? Que seamos hechura suya. Que seamos hechura suya. Vamos a verlo en un breve video que queremos compartir con ustedes. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 2, el capítulo completo, interesantísimo, básicamente sobre lo que estamos tocando, que es la santidad de Dios, lo que el Señor nos pide en nuestra forma de vida, en nuestro comportar, que es el Espíritu del Señor quien nos va santificando, y también lo que presenta la maldad de este mundo y cómo va incrementando esa maldad en los hechos del día a día, ¿no? De todas esas calamidades, todos esos actos que incurren los seres humanos, los actos de pecado. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2 para que tengamos una mejor claridad de lo que indica esto que acabamos de ver en este breve video, cuando el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que indica la palabra de Dios, de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es por obras que nosotros podamos hacer, porque la fe y la gracia son un don de Dios, y las obras hacen que nosotros nos gloriemos, y delante de Dios nuestras obras no tienen validez, porque el pecador cuando obra bien, no puede justificarse delante de Dios por obrar bien, porque ya ha incurrido en actos de maldad. Aún nosotros hagamos buenas obras, si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da salvación y vida eterna por gracia, no podemos justificarnos delante de Dios, el juez justo de toda la creación, porque desobedecemos su palabra, desobedecemos su mandato. Y estos mandatos que están expresados en la palabra de Dios son la base de toda la ética de la civilización occidental. No matarás, no robarás, no mentirás, no calumniarás dando falso testimonio, no desobedecerás a tus padres, los vas a honrar. Son muchas cosas que nosotros hacemos que desobedecemos la palabra de Dios. Y aquí, Efesios capítulo 2, cuando el Señor dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, está hablando de las buenas obras que el Señor pone en el corazón y en la mente de aquellas personas que escucharon la voz de Dios, que recibieron el mensaje de salvación, que entendieron, gracias a ese llamado de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no importa las obras buenas que en algún momento hayamos hecho, porque el pecador hace buenas obras, eso no se niega, pero que independientemente de eso, nosotros estamos en plena desobediencia del Dios Todopoderoso que nos creó y que nos dio por amor a su Hijo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y toda la palabra de Dios dice que es por el amor de Dios, por el amor. No es porque Dios nos odia que nos va a castigar. Es por amor que Él nos advierte, pero también como un juez justo no puede dejar pasar por alto las transgresiones que nosotros hacemos cada día y que nosotros ofendemos a Dios cuando desobedecemos su palabra. Esto es lo que indica la palabra de Dios en el capítulo que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, donde da unos puntos muy importantes y donde establece el por qué existe la maldad, por qué en estos tiempos la maldad va creciendo y por qué el corazón de los seres humanos se va enfriando cada vez más. Hay mayor calamidad, enfermedades, catástrofes. Eso no se puede negar. Muchos dicen que siempre lo ha habido. No. Aunque lo ha habido, no con la misma magnitud, no con el mismo grado de maldad. Y eso nosotros lo comprobamos incluso a mediados del siglo pasado. Guerras terribles que la humanidad nunca había vivido, muertes que la humanidad nunca había visto. Ni con todas las guerras de la antigüedad se suman las catástrofes y calamidades y asesinatos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y así vamos creciendo en el enfriamiento de la conciencia humana. Eso no se puede negar. Y aquí, Efesios capítulo 2, el Señor, a través de sus apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribiendo estas cartas para conocimiento de la iglesia, están dando de manera contundente el porqué la maldad de este mundo y por qué Dios a su pueblo, a la iglesia, pide que nosotros en oración y en estudio de la palabra nos santifiquemos, porque dice la palabra, sed santos como Dios es santo. Eso lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos llama que nosotros somos hechura suya, somos luz y sal de este mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios en este capítulo interesantísimo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. O sea, Dios, aún nosotros siendo sus enemigos, aún nosotros yendo en contra, aún nosotros siendo malos, haciendo actos de maldad y creyendo que nosotros nos vamos a justificar porque hacemos actos de bondad, aún así el Señor, en su amor y en su gracia, nos salva, nos da vida juntamente con Cristo. Pero ¿por qué el ser humano es malo? Y ya nosotros dijimos que el origen viene no solo del jardín del Edén, sino desde antes, una criatura creada por Dios, pues Él, en su libertad de actuar, una capacidad que Dios por su soberanía dio a sus criaturas inteligentes, se encontró en Él una decisión de ir en contra de la voluntad de Dios, que era perfecto ese ser creado, ese ángel, dice las Escrituras, era perfecto en todos sus caminos cuando fue creado, hasta el momento de que en él se halló maldad. Es decir, no que se creó con maldad, sino que se halló en él maldad, porque el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, transgredir lo que Dios pide, transgresión a la ley de Dios. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, ahí diciéndonos a nosotros, a la iglesia, a los que confiamos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que antes de nosotros escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios, para que el Espíritu nos redarguyera de pecado, nos abriera el entendimiento y aceptáramos o reconociéramos la palabra de Dios para reconocernos pecadores, pues antes de esto éramos hijos de desobediencia y de ira en cuanto a la justicia de Dios.
porque estando en la carne, el espíritu de la potestad del aire, el príncipe de este mundo que opera en los hijos de desobediencia, nos tenía esclavizados y tiene al mundo esclavizado, la carne y el príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás, al autor y consumador, el autor y consumador del pecado, naciendo de él. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el Señor no crea la maldad, es un Dios eternamente santo, eternamente justo, es el juez de su creación, eternamente amor, porque Él es amor, es fuego consumidor cuando establece justicia, y mucha gente se confunde con esto, pensando que Dios es el autor de la maldad, cuando la maldad y la santidad no van de la mano. El pecado y la santidad no van de la mano. No van de la mano. Dios lo que hace es establecer justicia, y obviamente un juez que establece justicia, que no quiere que en la sociedad se incurra en actos de criminalidad, pues cuando un criminal mata, viola, roba y lo llevan delante del juez, el juez en su justicia, no en su maldad, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Una analogía, no en su maldad, sino en su acto de justicia, pues incurre en una sentencia para establecer un castigo a aquel criminal que viola la ley. Eso mismo hace Dios. Dios no actúa en maldad, ni en pecado, ni en odio. Dios es amor, pero es juez justo. Y no dará por sentado al que comete pecado, al que hace maldad. Dios no va a pasar por alto los pecados de este mundo. Y aunque Él nos ama, por amor y justicia, tiene que establecer sentencia y juicio. Eso lo saben muy bien los abogados y los jueces, lo que yo estoy diciendo. Todo juez tiene que establecer sentencia y juicio, aun sea el juez más amoroso de la tierra, aun sea el humanista más amoroso de la tierra, tiene que establecer sentencia y juicio, y eso es lo que Dios hace. Pero a pesar de eso, Dios nos da la salida, la salvación, el perdón, porque es misericordioso. Y nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros, por amor a nosotros, por su gracia y su misericordia, y pagó el inocente los pecados de todos los culpables que han sido salvados y llamados por Él. Porque como dicen las Escrituras, no todos van a ser salvos, no todos escucharán la voz de Dios. Muchos serán condenados, porque vivirán bajo la esclavitud y la potestad del príncipe de este mundo, el que domina este mundo, el que rige la maldad de este mundo. El que engaña a las personas para que sean personas altaneras, altivas, orgullosas, malicientes, transgresoras de la ley, calumniadoras, falsas, mentirosas, con odio en su corazón, y que establecen criminalidad, aún personas de cuello blanco y de corbata, que muchos lo ven como personas honorables. En la oscuridad de sus vidas establecen maldad y están en contra de Dios. Pero hoy Dios los llama, los está llamando a través de su palabra. Y el que escucha su palabra, el pastor, el buen pastor, los salvará, porque sus ovejas escuchan su voz. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a leer algunos textos importantes que nos describen la santidad de Dios, para que nosotros podamos entender cómo, porque Dios es santo, nosotros también tenemos que santificarnos en su palabra, que el Espíritu Santo nos santifica, nos redarguye de pecado, nos corrige, y que es un proceso, porque el Señor, como es santo, nos pide que nosotros también nos apartemos del pecado y seamos santos. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube
Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema la santidad de Dios y la maldad de este mundo en la actualidad. Cómo va creciendo la maldad y qué nos pide el Señor en su santidad. Que nosotros seamos santos porque Él es santo eternamente. Vamos a leer algunos textos importantes de la santidad de Dios. Dice Salmos capítulo 22. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Isaías capítulo 57 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habitó en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías capítulo 6, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de toda su gloria. Apocalipsis capítulo 4 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios, que el Señor es 3 veces santo. El Padre eterno es santo, el Hijo eterno es santo, el Espíritu eterno es santo. Por lo tanto, así como el Señor es santo, Él nos pide a nosotros, los que hemos reconocido su palabra, que también nos santifiquemos en su verdad, en su palabra. Vamos a ver un video hablando precisamente de lo que el Señor nos pide en ese maravilloso mensaje que Él dio en el Sermón del Monte y que nos ayuda a tener una idea de lo grandioso que era el Señor, porque nosotros solo podemos pensar, pero muy limitadamente, porque el amor de Dios es tan grande, es tan amplio, su amor eterno, que es prácticamente imposible para nosotros entender cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Sí sabemos que su amor es eterno y que Él nos ama, pero la magnitud de su amor para nosotros es indescriptible. Es indescriptible. Vamos a ver este interesante video hablando precisamente de lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, las que nos dan la luz y nos hacen ser luz, las que nos guían
y nos muestran que la santidad de Dios es lo que nosotros tenemos que imitar, y que las obras de bondad que fueron preparadas de antemano para el pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacerlas valer. El pueblo de Dios, escuchando y recordando en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Cuando volvamos después de esta última pausa, vamos a leer algunos textos importantes también en las Sagradas Escrituras que nos hablan del compromiso que tenemos que tener nosotros, la iglesia, cuando nosotros estamos siendo llamados a ser santos como el Señor es santo, y cómo debemos actuar en un mundo de maldad que sigue incrementando sus hechos de pecado. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, la santidad de Dios y el mundo, la maldad de este mundo en estos momentos, principalmente tiempos de angustia, tiempos de calamidades, de catástrofes naturales, así como ha sucedido en países hermanos de latinoamericanos. Hemos visto y hemos sentido el dolor de esos hermanos, en el cual pedimos que oremos por esos países que han pasado por huracanes y tormentas que han destruido las vidas de muchas familias, han perdido sus bienes, y lo que podemos hacer desde aquí es elevar una plegaria a nuestro Señor y Salvador, orar por esas personas, pedir que el Señor venga en su reino, porque la maldad de este mundo solo podrá ser erradicada por nuestro Señor y Salvador. No hay un líder en este mundo, no hay nadie en ningún estamento político, social, ni religioso que pueda corregir el pecado. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien venció el pecado y la muerte en la cruz del Calvario, hará que todas las cosas sean restauradas y por lo tanto establecerá el reino eterno de bondad, así como el Señor en todo momento, según su voluntad y soberanía, va a establecer. Vamos a tocar algunos textos importantes, porque nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, que reconocemos que hemos sido pecadores, que el Señor, pues sin nosotros merecerlos, nos dio esa salvación, nos sigue corrigiendo cada día, nos sigue fortaleciendo en nuestros errores. El Señor, y en su misericordia, pues nos redarguye de pecado a través de su Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien guía a la iglesia. Y a pesar de nosotros no merecer absolutamente nada más que ser destruidos por la justicia de Dios, pues el Señor en su profundo amor nos guía, nos perdona y nos corrige en amor. Aún la corrección sea fuerte, aún así. Vamos a leer lo que vemos en las Sagradas Escrituras y que yo entiendo que tiene que ser algo necesario, que los hermanos recuerden que el Señor nos pide hacer el bien a los demás,
predicar el Evangelio, pero hacer el bien, que no nos sintamos cómodos porque nosotros ya nos consideramos que somos salvos. No, que hagamos las obras que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestras mentes para ejecutar esas obras que el Señor puso de antemano. Que no nos sintamos cómodos porque nosotros tenemos una responsabilidad también ante Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, Salmos capítulo 37, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Hagamos el bien en la tierra y cultivemos la fidelidad. ¿La fidelidad en quién? En nuestro Señor. Porque el Señor dice en los dos grandes mandamientos que encierran todo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el gran mandamiento, el primero. Y el segundo semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo demostramos amor al prójimo? Si nosotros no demostramos amor al prójimo, menos vamos a demostrar amor a Dios. Y si demostramos amor a Dios, automáticamente vendrá la demostración del amor al prójimo. Hermanos de las iglesias, nuestros queridos hermanos, demuestren el amor al prójimo. Hagan lo que dice la palabra de Dios. Salgan a las calles, brinden un pedacito de pan con la palabra de Dios. Den ayuda, una medicina a quien lo necesita, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, pero que venga de la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es palabra de fortaleza, de aliento, de consuelo, de salvación. Lleven eso, llevemos eso. Dice Salmos capítulo 37 también: apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Apártate del mal y haz el bien. Isaías 41: declarad lo que ha de venir después, para que sepamos que vosotros sois dioses, si haced algo bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a una. Es decir, aquí la palabra que se utiliza es Elohim, que significa también jueces. Para que sepamos que somos jueces, que estamos en responsabilidad de hacer el bien o el mal. Y Dios nos insta, nos pide, el Espíritu Santo nos redarguye para apartarnos del mal y hacer el bien. Salmos capítulo 34: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. Proverbios capítulo 3, versículo 27: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No niegues hacer el bien. Lucas capítulo 6, versículo 35: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Es decir, nos mandan a hacer el bien incluso a nuestros enemigos, porque Dios es bondadoso incluso para los que son ingratos, los que no les reconocen, y los que son perversos, los que hacen maldad, porque no los ha destruido, porque los tiene para el día del gran juicio, dando la oportunidad de recibir la palabra, si es la voluntad del Señor y está en su soberanía, salvarles y que ellos escuchen la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La salvación viene por la predicación, por medio de la fe, que es dada también la salvación por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La gracia que da nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo inmerecido. Es un regalo que nosotros no merecemos. Y aún así, la santidad de Dios, que está intrínsecamente ligada a su bondad, atributos eternos de Él, pues nos da la oportunidad de que nosotros podamos escuchar su palabra y en su soberanía entonces salvarnos. Gálatas capítulo 6 versículo 10: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. A nuestros hermanos también en las iglesias, no importa el estatus económico que tenga, no importa lo pequeño que se vea el hermano en conocimiento,
hagamos el bien a nuestros hermanos en las iglesias. Porque si el Señor hace bien a los pecadores, ¿cómo nosotros no haremos bien a nuestros hermanos? ¿Cómo nosotros no haremos bien a los demás? Hagamos eso en las iglesias. Que la iglesia de Dios no puede ser elitista. No puede ser elitista. Tiene que ser una iglesia en comunión con la santidad de Dios y en comunión todos los hermanos, ayudándonos, colaborándonos, fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 12 dice: pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. Incluso hasta en el día de reposo el Señor, diciéndole a los fariseos que hagan el bien, que hagan el bien. O sea, no importa la circunstancia que vivamos, estamos llamados a ser santos y a hacer el bien a los demás. Y por último, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Esto es precioso, lo que el Señor nos manda. Mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal. Procurad siempre hacer lo bueno, los unos a los otros, los hermanos, pero también para todos, hasta nuestros enemigos, hasta con nuestros detractores, hasta los que odian la palabra de Dios, hasta los que no quieren que la sociedad tenga la Biblia, se lea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a hacer el bien, en cuanto a ser santo, en cuanto a respetar la ley, en cuanto a amar a nuestro prójimo, en cuanto a respetar y honrar a nuestros padres. En todo esto, a pesar de que hay detractores, hermanos, a pesar de que hay gente que nos aborrece, que no quiere saber de la palabra de Dios, a pesar de todo eso, el Señor nos manda a amarlos, a predicarles, a hacerles el bien. Esto es el valor de la santidad de Dios. Santo, santo, santo eternamente. Esto es lo que implica también la caída de este mundo, la maldad de este mundo, que mientras pasa el tiempo, el corazón de los hombres y las mujeres se va enfriando cada vez más y el ataque a la palabra de Dios se va incrementando. Esto es lo que implica lo maravilloso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todo murió para darnos salvación y vida eterna. Hoy día es un día que Dios te está llamando, que Dios te está diciendo que reconozcas tus faltas, tus pecados, que cualquier pecado delante de Dios, por su amor y su misericordia, es perdonado, y que Él sufrió en la cruz del Calvario, no importando quién tú seas, no importando lo que hayas hecho. Él te ama y Él pagó por tus pecados. Él solo espera que tú escuches su voz y que, si está en la voluntad de Dios, tú serás salvo. Hasta aquí, esta ha sido su entrega, Fe y Razón, esperando que nos volvamos a encontrar y deseando, como siempre, a mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga.